Bueno, continuamos con nuestras reflexiones y en esta hora vamos a hacer una reflexión sobre el aborto. Pero vamos a hablar del aborto en una forma un poco diferente. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer del libro de los Macabeos. Este es 2 Macabeos en el capítulo 15, versículo 7. Muerte desgraciada de Nicanor. En medio de esto, el Macabeo esperaba siempre con firme confianza que Dios lo asistiría con su socorro, y al mismo tiempo exhortaba a los suyos a que no temiesen el encuentro de las naciones, sino que antes bien trajesen a la memoria la asistencia que otras veces habían recibido del cielo, y que al presente esperasen que el Todopoderoso les concediera la victoria. Y dándoles igualmente instrucciones sacadas de la ley y de los profetas, y acordándoles los combates que antes habían ellos sostenido, les infundió nuevo aliento. Inflamados de esta manera, sus ánimos les ponía igualmente a la vista la perfidia de las naciones y la violación de sus juramentos. Y armó a cada uno de ellos, no tanto con darle escudo y lanza, como con admirables discursos y exhortaciones, y con la narración de una visión muy fidedigna que había tenido en sueños, la cual llenó a todos de alegría. Esta fue la visión que tuvo. Se le presentó que estaba viendo Onías, sumo sacerdote, que había sido hombre lleno de bondad y de dulzura, de aspecto venerando, modesto en sus costumbres y de gracia en sus discursos, y que desde niño se había ejercitado en la virtud, el cual, levantadas las manos, oraba por todo el pueblo judaico, que después se le había aparecido otro varón respetable por su ancianidad, lleno de gloria y circuido por todos lados de magnificencia, y que Onías, dirigiéndole la palabra, le había dicho: este es el verdadero amante de sus hermanos y del pueblo de Israel. Este es Jeremías, profeta de Dios, que ruega incesantemente por el pueblo y por toda la ciudad santa. Y que luego Jeremías extendió su derecha y entregó a Judas una espada de oro, diciéndole: toma esta santa espada, don de Dios, con la cual derribarás a los enemigos de mi pueblo de Israel. Animados pues todos con estas palabras de Judas, las más eficaces para avivar el valor e infundir nuevo aliento en la juventud, resolvieron atacar y combatir vigorosamente a los enemigos, de modo que su esfuerzo decidiese la causa, pues así el templo como la ciudad santa estaban en peligro, y a la verdad menos cuidado pasaban por sus mujeres, por sus hijos, por sus hermanos, por sus parientes, que por la santidad del templo, que era lo que les causaba el mayor y principal temor. Palabra de Dios. Precisamente esa santidad del templo es lo que se ha perdido con el aborto, porque ese templo comienza en el corazón del hombre, y por eso Judas Macabeo, cuando tiene esta visión con la que fortalece a su pueblo para esa batalla contra Nicanor, él, al fortalecer a su pueblo, lo fortaleció primero por dentro, en el corazón, y les dio un sentido de iglesia dentro de ellos, construyéndoles la fe y demostrándoles que hay un Dios vivo que actúa en nosotros, y que ese Dios nos defiende del enemigo malo, y que nos defiende de las acechanzas del diablo manifestadas a través de la humanidad desobediente. Por eso hoy nos encontramos con una realidad extremadamente dolorosa. Hace poco estaba de misión en Nicaragua en el mes de diciembre, y es la segunda vez que tengo misión allí. Un país tan pequeñito, y es el único país que se le ha enfrentado a los monstruos de la Comunidad Europea y el monstruo de Norteamérica, y ha dicho no al aborto, y teniendo un presidente comunista, lo más absurdo del mundo. Pero imagínense ustedes que este país se impuso y no aceptó el aborto en ninguna forma, ni siquiera con todas las justificaciones científicas de algunos abortos que son justificados por razones que ellos presentan de todas las formas. Sin embargo, Nicaragua no se aceptó de ninguna manera. Estas son cosas muy escasas. ¿Usted se imagina que eso es un fenómeno?
algo tan absurdo que lo que debíamos defender siempre es la vida. Y es un fenómeno que un país tan pequeño se ha parado a defender la vida cuando todos los poderosos, los ricos, los inteligentes, los sabios, los que producen todas las medicinas y las cosas, quieren acabar con la vida, con el don de la vida. Entonces, así es, el Señor se vale de los pequeñitos para dar testimonio. Y por eso, en ese país hoy se respira paz. Espero que el Señor mantenga esa paz sobre ellos. Hay un gobierno comunista, pero parece que las cosas marcan diferente. Pero de todas maneras, los pongo como ejemplo porque es parte de esta charla que les voy a dar sobre el aborto. Normalmente el aborto nosotros lo escuchamos hablar de gente que va a una clínica donde abortan con banderas afuera y rosarios. Una misión muy buena, porque hace poquito una niña que estaba promoviendo mi charla en Londres, ella pertenece a un grupo pro vida y me contó que el día que yo prediqué ya habían estado a las 5 de la mañana al frente de una clínica de aborto en alguna área de Londres y habían salvado un bebé de los 30 que entraron entre las no sé qué horas de la mañana hasta el mediodía. O sea, habían muerto 29, salvaron uno. Pero de todas maneras salvaron un bebé. Esto es lo más común que conocemos del aborto. El aborto sabemos que es un asesinato y sabemos que la gente lo justifica de muchas formas y que hoy se convirtió en una cultura, porque es la cultura de la muerte que justifica el pecado y tantas otras cosas. La ciencia humana que endurece el corazón y justifica la razón como una vía, como un camino, como una verdad. Todo falso, porque es el demonio. Pero la reflexión sobre el aborto que yo quiero hacer no es solamente esa parte, porque esa parte es la humana. Eso es lo que conocemos nosotros como batalla y apostolado en una parte humana. Pero lo que yo quiero presentar como reflexión sobre el aborto es el sentido místico de esto. El sentido místico, el contenido del aborto. Para nosotros poder desvincularnos de un acto de amor, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que matar ese amor. Es como una persona que se quiere separar de su esposo. Cuando una persona se casa, estoy hablando de un matrimonio que se ha establecido en una relación en la cual hubo comprensión, hubo cariño y hubo decisiones que se tomaron en común para establecer un matrimonio, que es lo normal en una relación sana, que diríamos dos personas se conocen, pasan un largo tiempo, porque generalmente esas situaciones de relaciones abruptas, así rápidas, alguna vez triunfan, pero generalmente son un fracaso. Por eso la iglesia enseña a tener todos cursos prematrimoniales y educan a los novios y el noviazgo es importante y todo esto porque es un proceso de crecimiento. Entonces cuando hay una relación así, para que ese sacramento se rompa más adelante, tiene que alguno de los dos asesinar el amor que Dios les dio. Tienen que abortar ese amor. Y para abortar el amor que Dios le dio a uno y matar el sacramento, que es igual que un bebé, porque asesinar un sacramento es como asesinar un bebé, es lo mismo. Porque ¿qué asesinó usted? Cuando usted se casó, ¿qué fue lo que hizo? Se abrió al don de la vida. Entonces digamos, usted se casó, pero tuvo un hijo, dos hijos, y luego decidió, por razones humanas, ya no se entendieron, no se perdonaron, y decidieron vivir aparte porque es mejor para los dos, porque así juntos no nos podemos realizar, cerraron el don de la vida y abortaron el amor de Dios. Pararon el don de la vida, o sea, es un aborto. ¿Usted qué va a saber cuántos hijos le iba a dar Dios a ese matrimonio? ¿Cuántos? Abortó los otros. Entonces, ¿qué sucede? Para poder llegar a sentir esa capacidad tan grande humana y eliminar ese amor que Dios les dio en el sacramento, tienen que matar el amor, endurecer el corazón. Usted no puede separarse de otra persona y dejarla de querer como esposa o esposo si no asesina el amor que Dios le dio en el sacramento. Y la gente dice, yo lo sigo queriendo, pero, siempre hay un pero, ¿no? Porque no lo quiere, porque si lo quisiera no diría pero, ¿no es verdad? Es como decir, yo le perdoné a mi hermana pero por lo que me hizo. Claro que pues no me he olvidado, porque ¿cómo hace uno para olvidarse? Pues claro, no le perdonó. Porque el perdonar es olvidar. Y eso no quiere decir borrar de la memoria, porque hay personas que piensan que olvidar es borrar de la memoria. Borrar de la memoria no es posible, porque la memoria es algo precioso. Y la memoria lo que recibe lo mantiene.
es un don. Pero uno puede olvidar. Olvidar es muy diferente. Olvidar no es borrar. Sucede que el corazón humano se puede convertir como una piedra. Por eso el sicario puede asesinar y sale a comerse un steak tranquilo después de matar a una persona. Va sonriente a comer 5 minutos después. O asesina y se ríe. O hace algún chiste y habla hasta mal del muerto. Porque no tiene ningún sentimiento. Que tiene un corazón de piedra. Y lo mismo una persona que calumnia a otra. La calumnia y hasta se burla. Y luego sostiene la mentira si la toca sostener 50 veces. De algo mentiroso que dijo contra alguien. Y lo sostiene. Porque es un asesinato. Asesina el amor. Es un aborto. Por eso el sentido del aborto, la palabra aborto, quiere decir eliminar el amor de Dios, la vida, eliminar la vida. Para que una persona pueda eliminar un bebé del vientre, primero tiene que matarlo por dentro en su corazón. Si no, ¿cómo hace para abortarlo? No puede, porque la vida misma por sí misma no se elimina. La tiene que eliminar el odio, que es muerte. Y el odio es Satanás. Y el único espíritu que puede llegar a eliminar un bebé es el espíritu del diablo. Nada más. Nada que venga de Dios puede abortar un bebé. Nada, absolutamente nada. Imposible. Es absolutamente imposible. Por eso abortar es traer el espíritu de Satanás para asesinar lo que Dios creó. Eso es un aborto. Traer al diablo para que masacre la vida y la aborte. Dejar de amar a una persona. Mire que usted se puede separar, porque hay situaciones que Jesús mismo lo dijo en el Evangelio. Él dijo, lo que una Dios no lo puede separar el hombre, excepto en caso de adulterio. Es lo único que el Señor dijo. Está escrito en el Evangelio. Pero cuando San Pablo habla sobre el matrimonio, dice, si se separa, no puede volver a casarse. Solo la iglesia ata y desata, porque Jesús le dio a Pedro el poder de atar y desatar. Así como la iglesia lo casa, le puede anular el matrimonio si comprueba de que ese matrimonio nunca existió, porque hubo cosas graves. Hay personas que son homosexuales y engañan a una persona y se casan y luego aparece con que esa persona no puede tener una vida sexual con su pareja y lo hizo por razones ajenas al matrimonio. Y anulan esos matrimonios. Muchas otras cosas. Yo no conozco derecho canónico, ni es mi territorio para hablar de eso. Pero el caso es que la iglesia puede atar y desatar. Solo la iglesia, porque es el Espíritu Santo. Porque miren ustedes cómo es que es el Espíritu Santo es la iglesia. Ustedes saben que cuando alguien saca de la iglesia católica a una persona hacia otro culto cristiano y lo vuelven a bautizar, cometen un pecado contra el Espíritu Santo. Un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por esto. Porque si usted es una persona que pertenece a una secta cristiana y me saca a mí como católico de la iglesia y me dice, ¿alguna vez te dieron el Espíritu, has recibido el Espíritu del Señor? ¿Has aceptado a Jesús? Que esa es la excusa más grande. Y hay católicos tan ignorantes que dicen, no, está bautizado, recibió la primera comunión, está confirmado, algunos hasta se casaron por la iglesia, otros y dicen que no. Pues claro, porque están buscando poder, suerte, quién sabe qué, o están bravos. Entonces les imponen manos y les dan el espíritu, hasta caen al suelo, y a veces hasta se revuelcan y gritan y todo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en ese acto? Que la persona que le impuso manos está diciendo, el espíritu que usted recibió en la iglesia católica no es el espíritu de Dios, sino el diablo. ¿Ves? Un pecado contra el Espíritu Santo, no contra nadie más. Por eso Jesús dice, cualquiera puede hablar contra el Hijo del Hombre, contra el Mesías, pero no contra el Espíritu Santo. Por eso a él le decían que era el espíritu de Belcebú el que sacaba a los demonios. Y Jesús decía, eso era un pecado contra el Espíritu Santo. Porque el espíritu que sacaba a los demonios en Jesús era el Espíritu de Dios mismo. Entonces, nadie puede ser bautizado otra vez. Usted que nadie le imponga manos para recibir el Espíritu Santo cuando usted ya lo recibió en muchas formas. Que vuelva a recibir a Cristo. Dios mío bendito. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque ¿cómo así que usted no recibió al Señor?
Es que bautismo en el Espíritu. ¿Cuál? En la Iglesia Católica existe la renovación de los votos bautismales. Renovación.